Esta mañana vamos a comenzar con una carta que se encuentra en el Nuevo Testamento, es la carta de Filemón. La carta de Filemón es una carta que nos habla sobre el perdón, y creo que es bueno recordar esta enseñanza sobre el perdón. Es una carta muy breve, tiene solo un capítulo, 25 versículos, donde vemos claramente una lección del perdón. El breve libro de Filemón, como todos sabéis, se encuentra entre Tito y Hebreos, y vemos como tenemos Dios es un Dios de perdón. De hecho, si vamos a Éxodo capítulo 34, Dios se identifica a sí mismo de esa manera. Dice Éxodo capítulo 34, los versículos 6 y 7. Y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Este es el Señor hablando de sí mismo. Ahora, el tema del perdón es obviamente enfatizado, y todos lo sabemos, a lo largo de todas las Escrituras. Pero hay algunos puntos los cuales enfatizamos cuando vemos el perdón de Dios subrayado. Y quizás uno de ellos, y el más conocido por todos, es la historia del hijo pródigo, donde Lucas capítulo 15, solo voy a hacer una referencia por lo más alto porque es una historia que todos conocemos, que era el padre que tiene los dos hijos, y uno de ellos estaba pensando en irse ya de la casa del padre. Quería irse a vivir solo, llevarse, pero claro, no solo con las manos vacías, sino con la herencia. Se quería llevar la herencia, y así lo hizo el padre. Le fue dada, se fue de casa, desperdició todo el dinero en pecado, y después cayó al punto más bajo de su vida. ¿Qué pasó? Cuando ya se vio totalmente perdido, quiso regresar y solo quería ser un siervo de su padre, es decir, un esclavo. Quiso regresar y él solo quería ser esclavo en la casa de su padre, porque decía que sería mejor que ser hasta ahora mismo donde llevaba pasado, lo que llevaba pasado. El joven, él no esperaba ningún tipo de perdón, solo esperaba algún tipo de tolerancia, un poquito suave, y lo único que quería era una oportunidad para poder decirle a su padre que había sido un vago, que había sido un sinvergüenza y que no era digno de ser llamado su hijo, que si podía hacerlo su esclavo. Lo único que este chico quería, una vez que ya hizo todo, era un techo donde poder estar, y lo único que quería era un poco de comida mejor que la que comían los cerdos cuando estuvo tan perdido. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a regresar a su casa. Y entonces, como vemos, cuando Jesús nos enseña cómo debemos de perdonar. El padre ni siquiera esperó que el hijo llegara allí. El padre corrió a su encuentro en el momento que lo vio lejos, y sus palabras no fueron groseras. Esto es importantísimo. ¿Cuántas veces nos alteramos? Aquí dice que el padre no tuvo palabras groseras. Es más, la palabra de Dios nos dice que cayó sobre su cuello
y lo besó repetidamente. Entonces, Jesús nos dice aquí cómo es un corazón perdonador. Está dispuesto, pronto a perdonar, no lento, hermano, pronto a perdonar, no lento. Ni siquiera espera a que llegara su hijo que había pecado. Sale él al encuentro. Por eso el Señor nos está advirtiendo también a partir de esta historia del hijo pródigo que dicho perdón no va a ser válido si el perdón, que dicho perdón no será valorado porque es un perdón que será incluso malentendido por muchos de ellos. Y el Señor vemos como, sin ir más lejos, el hijo, que no fue a ningún lugar, que estuvo con el padre allí, estaba enojado con su padre por ser tan perdonador, por ser tan bueno. Y hay muchos hijos que pasa eso, que están así, en cierta manera se enojan e incluso este tenía tal enfado que llamaría necio por el perdón que hizo tan torpe a su hijo. Y le diría al padre que debería mandarlo de regreso. ¿Cuántas veces lo hemos visto en casos que dice, no le hagas caso y mándalo por ahí fuera? No. Vemos como aquí es totalmente distinto. Por eso, hermano, el Padre que fue perdonador solo puede decir que Él ama y siempre ama, inclusive al que no merece el perdón. A partir de esa historia del texto, aprendemos cómo Dios perdona de manera como dispuesta, total y generosa. Pero claro, ya se ha dicho esta mañana, cuando hay un arrepentimiento verdadero de corazón, ¿cuántas veces lo hacemos? Tiene que haber un arrepentimiento, un nacimiento nuevo de verdad, como vimos el viernes. Y es sorprendente, hermano, que en base a eso, Jesús, cuando nos enseña a orar, las mejores palabras en las que Él podía pensar para nosotros, ¿cuáles son? Fueron las palabras de perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Estas palabras realmente colocan nuestros pies en el fuego, como se suele decir. Nos dice que el perdón de Dios hacia nosotros se basa en nuestro perdón a otros. Santiago lo expresa de esta manera en el capítulo 2, versículo 13. Dice así, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Tomándolo como una nota positiva, las bienaventuranzas que nos dicen, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Obtendrán misericordia. ¿Quieres misericordia? Extiéndela. ¿Quieres perdón? Perdona como Dios, porque tú y yo nos pareceremos tanto a Dios cuando seamos personas perdonadoras como lo es Él. Y Jesús, en la oración a sus discípulos, en Mateo, dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué sigue diciendo? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si tú y yo no perdonamos, tú y yo no somos perdonadores, no somos perdonados. Efesios capítulo 4, versículo 32. Aquí el apóstol Pablo
le dice a los creyentes de Éfeso, esta fue una carta circular que fue por toda Asia Menor, pero él dice también a nosotros ahora, lo dijo antes y nos lo dice a nosotros ahora. Antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, y aquí está el mismo principio, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios es un Dios perdonador. Tú y yo tenemos que ser personas perdonadoras. Y eso es básico, hermano. De hecho, Dios nos ha perdonado, como hemos visto antes. Nosotros también debemos de perdonar. Y este es un principio que tenemos que tenerlo claro. Por otro lado, las Escrituras dicen que si no perdonamos, Dios no nos perdona. Tú y yo, si no perdonamos, habremos violado la relación de comunión que podríamos disfrutar con nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. Por lo tanto, Pablo dice que debemos de perdonarnos uno a otro. Y si no lo hacemos, ¿qué es lo que somos? Seremos disciplinados por Dios. Si no perdonamos, seremos disciplinados por Dios. Y ese es un mensaje simple y claro. Ahora, este principio es presentado en una perspectiva muy clara, Mateo 18, y quiero que lo veamos antes de llegar a Filemón. Mateo capítulo 18. Este es un principio y está ilustrado en una parábola y la conocemos perfectamente. Mateo 18, Pedro le dice al Señor en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Entonces Pedro ya pensó que había sido muy generoso. ¿Cuántas veces perdonamos? 2 o 3 veces. Ya no te perdono más. Ya estoy harto. Todos los días lo mismo. Pues mirad lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Un día me dio a mí por hacer números de 7 por 1, 7, 7, y eso era, llegué a la conclusión que hay que perdonar tantas veces como alguien peque contra ti. Simplemente, hermano, continúa perdonando de manera interminable, como el Señor lo hace con nosotros diariamente. El Señor algunas veces trata de manera muy dura a sus propios hijos, que no perdonan a alguien. Hebreos capítulo 12 nos dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso, una de las razones por las que Él disciplina y nos azota y nos hace que no sea una vida fácil y también llena de aflicción es ¿por qué? Porque el ser humano tenemos un corazón duro de perdonar. Tenemos un corazón duro de perdonar. Los cristianos, entonces, deben de perdonar. Tú y yo jamás nos vamos a parecer a nuestro Señor como si no perdonamos, hermano. Jamás nos vamos. Y dicho perdón va a ser mucho más fácil cuando nos hacemos personas perdonadoras. Ahora, la prioridad del perdón no es solo dado en la escritura, en la parábola, en esta parábola, también está dado en la escritura en términos personales. Y ese es el caso que tenemos en Filemón, un caso particular. Aquí está, en esta carta, los escritos inspirados por Pablo, y el tema prioritario, vuelvo a decirlo, es
el perdón y se presenta no en un principio, sino no tampoco en una parábola, sino en un caso personal. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Filemón. Filemón, capítulo 1, tiene nada más que uno. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comienza con la palabra Pablo. Las cartas antiguas siempre se comenzaban con el nombre de la persona que se le escribía. Tenía un sentido. Ahora otra vez hemos vuelto a lo mismo. Antes sabéis que cuando las cartas se escribían, 2 o 3 folios, tenías que ir pasando hasta saber quién las escribía. Ahora ya otra vez con los membretes al principio, pues ya más o menos sabes quién la ha escrito. Pablo había en un sentido fundado una iglesia primitiva en Colosas, en donde Filemón vivía, y Pablo había de manera personal llevado al hombre a Cristo. Pablo vemos cómo se identifica como prisionero de Cristo Jesús. Y esta, hermanos, es una nota que nos dice que él estaba prisionero. Este es el mismo lugar, también es el mismo lugar donde escribió Filipenses, donde escribió Colosenses y también Efesios, Esta es la 4ª carta de la epístola en prisión cuando estaba Pablo. Una breve carta de 25 versículos a un individuo y la única de esas 4 que es escrita a una persona personalmente. Y si nos damos cuenta, dice: yo soy un prisionero de Jesucristo. Él nunca se identifica a sí mismo. De esa manera, para comenzar, es la única manera que comienza. En ninguna de sus otras epístolas comienza de esa forma. Y aquí lo hace porque está hablando de una manera tierna, personal, cálida y compasiva a un amigo. Y él dice: yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y esta es una nota maravillosa, hermano, porque es en la manera en la que tú y yo esperamos que cualquier persona reaccione. Y Pablo reaccionó así ante los romanos. Los romanos pensaban que él era un prisionero de Roma. ¿Por qué? Porque ellos lo habían capturado, lo habían encarcelado y estaba bajo su autoridad. Desde ese punto de vista es correcto. Él dice que era un prisionero de Jesucristo. Él estaba en la cárcel porque Cristo le colocó ahí. No porque Roma lo pusiera, sino porque Cristo lo puso ahí. Y si en algún momento tenemos dudas acerca de eso, lo único que tenemos que hacer y recordar a sí mismo son algunas de las cosas que él dijo mientras que estaba en prisión. Especialmente lo podemos ver al final de Filipenses. Dice: saludad a todos santos en Cristo Jesús. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. El Señor lo tenían en la prisión mientras que él estuvo ahí. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo cuando estuvo Pablo, cuando estuvo carcelado? Predicando, evangelizando la casa de César. Hermano, decía: si yo puedo soportar
la tarea más dura, que es la de estar aquí en prisión. Puedo hacer la tarea más fácil que te voy a pedir que hagas, la de predicar y la de perdonar. Pero siempre tiene que ser un perdón sincero, un perdón de verdad. Y Pablo, hermano, es una persona muy sabia, tiene mucho tacto, porque tan pronto como Filemón escucha la palabra Pablo, su amor comienza a hervir por todo su cuerpo. Tan pronto como él lee un prisionero de Cristo Jesús, sus ojos podrán llenarse de lágrimas, conforme piensa en ese hombre amado que le llevó a Cristo, que fue el que le predicó la palabra, ese gran apóstol llevando el dolor y la agonía de estar encarcelado. Y conforme él piensa acerca de todo esto, lo que Pablo ha sufrido para llevar el Evangelio a otras personas, esto debe de tener un efecto en su disposición de hacer lo que Pablo le diga que haga. Después vemos como Pablo incluye también Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Timoteo no es el coautor, Timoteo es simplemente un compañero que está presente, un hermano en Cristo. Timoteo había estado con Pablo en el tercer viaje misionero, como todos sabemos, Hechos capítulo 19. Él estaba familiarizado con los creyentes de Colosas. Probablemente allí fue donde conoció a Filemón. Y esta sería una palabra de alguien que Filemón también conocía. Pero hay otros con Pablo que Filemón pudo haber conocido también. Y sabemos dónde podemos unir todos los que estaban pasando aquí en Roma. Todos estaban allí, sabían lo que estaba. Estaba Tíquico, Epafrodito, Aristarco, compañeros de prisiones. Estaba Marcos, estaba Epafras, estaba Lucas y estaba Demas. ¿Por qué no se habla de estos más ya? ¿Por qué no se hace más referencia de ellos? Bueno, sí se hace referencia al final de la carta, pero el principio de la carta, él menciona a Timoteo y el resto de ellos los menciona al final. ¿Por qué? Yo creo que es porque Timoteo con frecuencia sobresalía por parte de esta introducción de la carta, porque Pablo sabía que Timoteo a Timoteo le iba a entregar la estafeta de ese liderazgo espiritual, principalmente a Timoteo. Y él quería colocar a Timoteo en el lugar de alguien que tuviera la función de líder. Entonces, él se identifica con Timoteo de una manera más cercana, de una manera más, consigo mismo. Y entonces es Pablo, junto con el saludo de Timoteo a Filemón, y este hombre, quien es la cabeza de esa familia en Colosas, Filemón. Colosas sabemos todos que era una ciudad pequeña, y seguramente había también una iglesia pequeña, se reunía en su casa. Sabemos que Filemón era un hombre rico. La mayoría de las personas que se convertían al Evangelio en aquella época eran esclavos, no eran muy pocos ricos. Algunos de ellos eran hombres libres, pero hombres libres no quiere decir que no fueran esclavos. Eran esclavos antes y ahora, porque siempre tenían que hacer y trabajar para el mismo. Había pocos que eran ricos en aquella época, no había tampoco muchos nobles, no había muchos poderosos. Cuando una persona era rica y se convertía, ese sí tenía una casa. Los esclavos no tenían casa, sino que pagaban unas habitaciones modestamente a una dueña y ya está. Entonces vemos
que un hombre como es Filemón tenía una cierta capacidad económica, tenía la iglesia en su casa y él lo llama nuestro hermano amado colaborador. Eso significa, hermano, una descripción familiar que Pablo utiliza acerca de individuos como grupo, el amado. Pablo utiliza el amado. También vemos que utiliza colaborador. Nuevamente, este término lo utiliza Pablo también para hablar de las personas que trabajan con él en todo momento. Entonces, aquí hay un hombre que él amaba y un hombre que había trabajado junto a él. Ahora, esa amistad probablemente se desarrolló en Éfeso, sin duda alguna, durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso. Este hombre se convirtió, llegó a conocer a Pablo de una forma personal, aunque vivía a algo de distancia en la ciudad pequeña de Colosas. Vemos como a partir de ese conocimiento se desarrolla una amistad entre los dos, y como hay esa cierta confianza, Pablo va a arriesgar su amistad. Fijaros, hermanos, y realmente lo hace. Esta carta es una carta directa y él va a pedirle a Filemón que haga algo en el área del perdón. Es una carta directa. Y le pide a Filemón algo muy concreto. Además, el versículo 2 dirige la carta a Apia, nuestra hermana. Sin duda alguna, era la esposa de Filemón. La mejor lectura sería Apia, nuestra hermana en Cristo. Y nuevamente, la esposa de Filemón también fue amiga de Pablo. Y después dice, a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Lo más probable es que Arquipo también fuera hijo de Filemón. Arquipo era el hijo mayor, un cristiano noble, quien había estado al lado de Pablo en la batalla espiritual. Peleó valientemente con él esa guerra y por eso Pablo es reconocido por su vida espiritual. Y ahí, en Colosenses, capítulo 4, versículo 17, se vuelve a mencionar a Arquipo. Nunca se vuelve a mencionar a Filemón y tampoco a Apia. Pero a Arquipo se le vuelve a mencionar allí, en donde Pablo escribe a la iglesia de Colosenses. Y él le dice a Arquipo, Arquipo, cuida del ministerio que has recibido en el Señor para que lo cumpla. Entonces, este joven estaba en el ministerio, no sabemos hasta qué punto ni en qué área estaba específicamente, pero aquí estaba un padre, una madre, con una iglesia en la casa y su hijo que estaba en el ministerio. Él había servido sin duda alguna en Colosas, también había servido en la Odisea, y como nos dice la nota final de la carta a los colosenses. Entonces, esta pequeña familia era muy importante en la vida de Pablo. Y con él teníamos el tema del perdón en juego. Y se vuelve una oportunidad para que Pablo presente un punto muy importante del Espíritu Santo quiere enseñar. Al final del versículo 2 dice, la iglesia en su casa. Ahora Pablo quería que la carta fuera leída ahí. Era una carta privada, pero quería que se leyera en la iglesia entera, que Filemón rindiera cuenta a ellos. Por esto que Pablo escribe, para que todos pudieran aprender la lección del perdón y para que todos supieran cómo tratar al hombre perdonado. Ahora,
necesitamos recordar en tiempos antiguos que la mayoría de las iglesias se reunían en el hogar, si no se reunían incluso hasta en la calle. Los edificios de la iglesia se empezaron a construir más o menos a partir del tercer siglo y cuando no, pues en la casa. En esa época, antes de los edificios, se estaban reuniendo en la casa de Filemón. Y el versículo 3 encontramos nuevamente en un saludo estándar que dice, y no voy a pasar mucho tiempo en él, por supuesto, dice, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo cristiano, estándar, típico del saludo cristiano. Ahora, mucho se ha escrito acerca del propósito de esta carta y no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que tengamos una idea de cómo esta carta ha sido enfocada. Algunos creen que el propósito de esta carta es demostrar la naturaleza del amor cristiano. Ciertamente, eso está presente en esta carta. Algunos sugieren que el propósito es revelar la obra y la providencia de Dios. Ciertamente, también existe ese elemento, pero su tema por excelencia es el perdón. Ese es el tema por excelencia de Filemón, el perdón. Y ese es un mensaje y esa es la intención de esta epístola. Por eso, detrás de la carta se presenta de una manera clara y sencilla. Vamos a leer los versículos del 4 al 18. Después haremos algunos cuantos comentarios acerca de ella. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí no es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Vemos que hay aquí una historia increíble. Filemón fue llevado a Cristo por Pablo, probablemente durante los 3 años que estuvo en Éfeso, como dije anteriormente, y él tuvo un esclavo, ese esclavo es Onésimo, y la relación de estas dos personas, Filemón y Onésimo, son realmente el contexto por el que estamos llamados al perdón, y vemos aquí esa historia fascinante. Quién sabe en qué tipo de desastre estaba Onésimo, pero la providencia y lo impresionante de Dios, tenemos que pensar que, fijaros hermano, en una ciudad de 800 o 1 millón de habitantes,
él se encontró con el apóstol Pablo. Ahora, tenemos que imaginarnos que él tendría necesidades personales. Creo que estaréis de acuerdo conmigo. Y quizás él sabía que Pablo estaba predicando ahí. Y él quería escuchar a este hombre predicar. Aunque Pablo había sido prisionero, él debió de tener algún acceso por alguna cosa. Por eso el encarcelamiento en aquella época se podía adoptar de diferentes formas. Pablo no solo fue un acceso que tuvo con su amigo, sino que también vemos cómo pudo hablar con los incrédulos. Pablo persuadió a Onésimo a convertirse en cristiano, y Onésimo, a través de la palabra de Dios, transformó su vida. Se convirtió en una ayuda para Pablo. Nos dice, como lo señalamos en el texto, que él se volvió un siervo muy alentador para Pablo en su confinamiento. Pero por mucho que Pablo lo amaba, por mucho que Pablo quería quedarse con él, Pablo sabía que había algo que tenía que ser corregido. Y él era un hombre criminal. Este hombre, y la relación entre Onésimo y Filemón no estaba bien. Sabemos que Filemón todavía tenía esta amargura contra un amigo muy cercano, ya que Onésimo, hermano, aunque era un esclavo, había sido un esclavo de su hogar y había sido con Filemón un compañero muy cercano. Onésimo estaba mal. Filemón era un buen amo cristiano. Filemón había sido ofendido y mucho por Onésimo, porque financieramente le había robado. Perdió, y también al perder el empleo Onésimo, significaba que tenía que contratar a alguien y tenía que pagar otro precio por ese esclavo. Entonces, Pablo sabía que él tenía que regresar, y tenía que regresar ¿cómo? Con una actitud de arrepentimiento, y tenía que regresar y pedirle perdón a Filemón, y la oportunidad se presentó para enviarlo. ¿Por qué? Porque Pablo había terminado ya de escribir Colosenses y también Efesios, e iba a enviarlo de regreso con esas dos cartas, con este hombre llamado Tíquico. Y entonces era la oportunidad perfecta de enviar a Onésimo a Filemón, el esclavo que había huido. Colosenses capítulo 4 simplemente dice una nota: en cuanto a todos mis asuntos, dice él, Tíquico, nuestro amado hermano y siervo fiel y compañero de milicia en el Señor, te traerá la información. Después en el versículo 9 dice, y con él, Onésimo. Entonces, él está enviado a Tíquico con estas dos cartas y con él a Onésimo. Ahora, eso era arriesgado, porque Filemón tendría el derecho de castigar a Onésimo. Pero Pablo decide enviarlo de cualquier manera. No, con una carta. Y entonces le envía esa carta. Y en ella básicamente le dice que tiene que perdonar a este hombre, que tiene que estar dispuesto a ser misericordioso, que tiene que tratar a este esclavo del mismo modo que Cristo lo trató a él. Y ese es el mismo principio que pone Efesios 4:32, perdonándolo como tú has sido perdonado. Y ese es básicamente, hermano, el trasfondo de esta historia. ¿Qué sucede cuando él regrese? El resto del libro, a partir de este versículo 4, se divide en tres partes. Simplemente las voy a mencionar.
la primera parte, versículos del 4 al 7, donde vamos a ver la virtud espiritual del que perdona. Y este es simplemente un mensaje, hermano, muy emocionante y en el que vamos a hablar de ello la próxima vez, de la virtud espiritual del que perdona. ¿Qué tipo de persona es una persona que perdona? Después, la segunda parte del libro, veremos la acción espiritual del que perdona. Primero, la virtud de un perdonador. Después, la acción de un perdonador. Versículos del 8 al 18. Y después, de los versículos del 19 al 25, vamos a ver la motivación espiritual del que perdona. Solo vamos a necesitar 3 mensajes para terminar esta epístola y sabremos, hermanos, cómo es una persona perdonadora, cómo, en virtud, en acción y en motivación. Y esto es esencial, hermanos, y esto es esencial. Hagámonos esta pregunta: de todos los temas acerca de los cuales Pablo pudo haber escrito, ¿por qué escogió el tema del perdón? Esta pequeña carta, fuera de orden, en medio de grandes epístolas, para hablarle al hombre acerca de perdonar y de perdonar a un esclavo. Hermano, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué nunca un creyente se parece tanto a Dios? Para parecernos a Dios tenemos que ser personas perdonadoras, pero la naturaleza que tenemos es una naturaleza pecaminosa, es un corazón duro. Por eso vemos como a lo largo de todo el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que nos dice? Sed como Cristo, andad como Él anduvo. Recordad a Jesucristo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo. Bueno, ¿qué significa esto? Todos debemos de ser como Cristo. ¿Qué significa ser como Cristo? Significa ser perdonador, porque así es como le conocemos, el que nos perdonó todos nuestros pecados. Nos perdonó todos nuestros pecados. Por eso la naturaleza del perdón de Dios hemos visto en la parábola del hijo pródigo, que es un perdón dispuesto, generoso y amoroso. Que podamos entender más acerca del perdón, que podamos ser perdonadores y tomemos siempre como ejemplo de nuestro Dios, que es un Dios misericordioso. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana porque hemos